Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Urieta. Hola, Chomin. Aquí teniendo hoy como invitado a Carlos Genatios, quien es doctor en ingeniería, profesor universitario y exministro de Ciencia y Tecnología en Venezuela. Sí, Alejandro, y con Carlos Genatios hablaremos sobre el libro que ha publicado junto con Marianela Lafuente con el título de Fuga de Cerebros a Red de Talentos, una discusión, por cierto, muy pertinente para la migración venezolana hoy en día. Bueno, comencemos, Carlos. Acaban de publicar ustedes este libro y el eje probablemente es digamos, superar la vieja noción de la fuga de cerebros por lo que ustedes llaman la red de talentos, un banco de talentos. Háblanos de eso, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Abrazo a todos, abrazo a ti, Alejandro, tenía tiempo sin verte. Y bueno, y a ti también. Miren, la idea de esto es que la sensación de la fuga de cerebro, de la gente partiendo, abandonando el país, dadas las condiciones tan terribles con las cuales los venezolanos hemos tenido que salir, que son brutales. Venezuela era un país del cual la gente no quería irse. Y hemos tenido que salir todos corriendo de aquí por distintas razones económicas, pero sobre todo persecución política y destrucción del aparato productivo y de la convivencia en el país. Eso hace sentir que cuando nos vamos en condiciones desventajosas y que establecernos en otras partes es terrible. Eso ha producido también una fuga y una gran pérdida para las instituciones en Venezuela y las posibilidades de desarrollo en el país. Pero eso al mismo tiempo abre distintas oportunidades que pueden ser muy profundas y con el tiempo se pueden aprovechar. Y hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Y la idea es que todas esas personas que están afuera, que se van estableciendo en los distintos países, con muchísimo esfuerzo, porque nunca, yo he escuchado algunas veces que la gente dice, me voy de la diáspora y bueno, aquí voy yo soy una maravilla, yo soy lo máximo. Y cuando llegan los países te tienen que recibir, yo te aviso, hermano. Cuando uno llega a los países uno tiene que abrirse, tiene con talento, inteligencia, paciencia y humildad, abrirse el camino muy duro para todos y eso lo saben ustedes. Entonces, la idea es que todos esos grandes esfuerzos que todos estamos pasando fuera de Venezuela puedan de alguna manera permitirnos establecernos, cooperar entre todos, generar redes de cooperación y de iniciativa y al mismo tiempo esas redes pueden retribuir a Venezuela, retribuir mucho del conocimiento sobre todo y las iniciativas que desarrollamos, entonces se pueda convertir más bien en una red de talentos e iniciativas positivas que fortalezcan, digamos, las comunidades y los mercados en los espacios donde estamos y establezcan mucha cooperación en las líneas, sobre todo académicas y también empresariales. Por ejemplo, si tú eres profesor en una universidad en Estados Unidos, tú puedas de golpe buscar que algunos estudiantes venezolanos vengan a hacer una pasantía contigo, tú puedes dirigir unas tesis doctorales en Venezuela, puedes dar unos cursos online, etc. Eso es un poco el primer aspecto de eso. Ok, Carlos, ustedes afirman que hay 1.300.000 profesionales venezolanos fuera del país. ¿En qué áreas determinaron ustedes, los autores, que existe mayor talento venezolano en la diáspora? Bueno, el problema de determinación de la población en la diáspora es un tema dificilísimo, porque en ningún país hay estadísticas muy claras y cuando hay estadísticas no se pueden comparar unas con otras. Y muchas veces en Venezuela, que fue un país también de inmigración, donde vino muchísima gente de muchos países y fue recibida con los brazos abiertos, cosa que no nos está ocurriendo en otras partes. Mucha de esa gente ha regresado siendo hijos de españoles, hijos de portugueses, hijos de italianos. Entonces es difícil contactar, definir si esas personas son venezolanos o no. Y por otra parte, en cada país las estadísticas se llevan de manera distinta. Nosotros en el momento que concluimos esa investigación, llevábamos un número de aproximadamente 5.300.000 personas venezolanos emigrantes, de los cuales con la información que podíamos tener, se determinó que aproximadamente 1.300.000 personas eran graduados universitarios y una proporción altísima de ellos con maestrías y doctorados. Ahora, aquí hay que decir claramente también que muchas de esas personas tienen títulos egresados de universidades piratas que hizo el gobierno en los últimos años. Entonces, las universidades bolivarianas y las misiones de ciencia y esas cosas, donde es difícil realmente saber cuál es el nivel de esas personas y si tienen capacidad de incorporarse en los mercados. Pero independientemente de eso, de Venezuela se han ido los profesores, los investigadores y los médicos. O sea que ese número de 1.300.000 personas es un número razonable, con cierto margen de análisis y de duda, pero ahí hay todo. Ahí hay médicos, ingenieros, abogados, empresarios, hay todo, periodistas.
Es inmenso, se fue un gentío. En Venezuela uno busca a alguien para desarrollar una iniciativa y le cuesta muchísimo porque el talento se ha ido. Y la idea es que ese talento se pueda articular, mantener sus relaciones con Venezuela y podamos generar una red que nos permita a todos beneficiarnos y apoyar el país también con la esperanza de poder recuperar nuestro país. Carlos, ustedes hicieron algunas visiones comparadas de cómo en algunos países han generado este vínculo con la diáspora. ¿Qué encontraron? Bueno, primero que nada, en el libro que publicamos, Marianela Lafuente y yo, y nosotros ya hemos hecho varios libros, juntos ya llevamos, este es nuestro libro número 17. Alejandro se ríe porque nos conoce de hace muchos años. Fíjense, allí nosotros hemos tratado de entender y de escribir y de proponer cosas. Y lo primero que hicimos, aparte de tratar de diagnosticar la parte venezolana, fue qué han hecho otros países para que esa pérdida de sangre no sea tan dolorosa. Y resulta que hay países que lo han utilizado como una gran estrategia para nutrirse. Por ejemplo, la India. Tenemos esa cantidad de personas el 80% de las personas que están trabajando en el Silicon Valley son de origen de la India, son indios de origen. Y eso genera grandes posibilidades para la India porque subcontratan trabajo, intercambian personas y más que la India, posiblemente China. China invadió a Estados Unidos. Hay laboratorios de investigación que están llenos de chinos, algunos regresan, otros no, pero en todo caso pueden mantener y generar intercambio con otros. Nosotros hicimos un análisis de 64 iniciativas, las más importantes en el mundo, y ahí les puedo decir que hasta en África hay iniciativas de bancos, de iniciativas para promover la artesanía. En América Latina hay algunas iniciativas interesantes, en Colombia hay algunas no han sido exitosas. Ha habido muchas iniciativas que no lo han sido, pero nosotros de allí escogimos las mejores prácticas y es un tema a seguir estudiando porque realmente hay mucho esfuerzo y eso no son cosas definitivas donde tú dices hay que hacer esto y se resolvió. Eso no es así. Es un tema de construir un tejido social, un desarrollo cultural que nos ponga a todos en la condición en la que estamos, pero al mismo tiempo nos permita ver a nuestro país con afecto y poder enviar lo mejor de nosotros y también de esa forma consolidarnos como un grupo que se pueda apoyar unos a otros. Y bueno, entonces nosotros, como dije, revisamos 64 iniciativas y las chinas y las indias son sumamente significativas, están muy bien organizadas, pero no solo allí, en Chile, en Francia, en Europa, en Israel, en Irlanda, en todas esas partes hay iniciativas interesantes. Yo si a alguien realmente le interesa esto, con mucho gusto, el libro nuestro lo pasamos a PDF, gratuito, se lo estamos mandando a quien quiera. Ustedes pueden, si les parece, también hacérselo llegar a las personas. También está en venta en Amazon, meten los nombres nuestros y lo consiguen en Amazon, pero con muchísimo gusto lo hacemos rodar para quien lo desee, sin ningún tipo de pago ni nada. Mira, Carlos, ya para terminar, ¿cuáles son las políticas públicas que pueden favorecer la incorporación del talento de la diáspora al desarrollo de un país pues, como Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela, este estudio que nosotros hicimos nace de una solicitud de una consultoría que me pidió el BID, en la cual se estaba pensando cómo hacer para reactivar el plan país en el momento que en Venezuela hubiera un cambio. Y nosotros definimos entonces varias líneas de trabajo, pero luego de plantear en la Venezuela al día siguiente de un cambio, y propusimos un programa de 2 años y luego un programa de 3 años en continuidad, un programa de 2 años de emergencia y uno de 3 años de continuación para consolidar. Pero después de hacer eso, nosotros nos dimos cuenta que no había que esperar esa situación. Era necesario lanzar también una etapa que llamamos la etapa preparatoria, que es para hacerla desde hoy, el día que se pueda, con los recursos que se tenga y como sea. Entonces, en esas tres líneas, nosotros definimos varias áreas. El área de salud es fundamental. El trabajo con los médicos y apoyo a los hospitales venezolanos es brutal, es necesario, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Luego, un área de trabajo que es fortalecimiento de las capacidades de servicio para la gente, en las cuales pensamos que hay que fortalecer, sobre todo alcaldías que puedan atender a las personas directamente en áreas fundamentales, como son vivienda, agua, electricidad, reducción de riesgo de desastre. Y luego también entonces entrar en el tema académico y en el tema empresarial. En el tema académico, las universidades, nosotros definimos unos programas según los cuales la gente puede, becas y programas de intercambio para que los profesionales que quieran regresar puedan regresar a insertarse en las universidades y dar clases, y los que no deseen regresar puedan de alguna manera intercambiar y fortalecer grupos de intercambio. Entonces ahí hay las áreas básicas fundamentales y también hay las áreas entonces aplicadas en distintos temas, pero sobre todo hemos insistido
en temas que son la emergencia para el país, que son alimentación, servicios y salud, y vivienda. Y bueno, también luego hay unos temas de desarrollo institucional. Nosotros en ese libro explicamos las cosas y le asignamos inclusive algunos recursos a qué es lo que se debería invertir para ese tipo de temas. En el libro hay mucha más información, si alguien quiere consultarlo como todo. Muchísimas gracias, Carlos Genatios, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Carlos. Gracias, amigos. Chao, chao.